Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso básico I. Estamos ya casi a punto de terminar, ya estamos en nuestra última enseñanza del mes de noviembre, ya vamos a iniciar diciembre y entonces eso nos dice que después de esta enseñanza nos van a faltar únicamente 3 temas para poder finalizar con nuestro temario de este básico I, pero sobre todo con toda la enseñanza de cursos básicos. Y eso, no sé a ti, pero a mí me causa mucha emoción de concluir, ¿no? Siempre es padre ya estar casi finalizando ciclos y eso va a ser para ti, mi hermano, aunque la enseñanza en Jesús nunca termina. Y el día de hoy nos toca mirar el tema del servicio. Durante este curso, hemos ido avanzando en temas, sobre todo, en donde podamos dejar claro cómo podemos ir discipulando a una persona, podemos ir trabajando en esta gran encomienda que nos delega el Señor, en esta gran comisión de hacer discípulos. Y bueno, hemos así ido pasito por pasito y ahora una vez que a ese discípulo, pues ya lo hemos venido pues enseñando, ¿no? Acerca de cómo acercarse a Dios, cómo leer la palabra, cómo tener esas conversaciones, esas pláticas con el Señor, cómo entrar en esa confianza, ¿no? Con el Padre y quizás a lo mejor mostrándole ciertos temas medulares, ¿no? Como podría ser el tema de la salvación, el tema de la fe, ¿no? Temas acerca que hablen del amor de Cristo, etcétera, etcétera. O como ya lo hemos visto en nuestras diversas sesiones de Zoom, de cómo ahora los jóvenes vienen empujando súper fuerte y ellos dicen, no, pues yo sigo el mismo devocional que le estoy compartiendo, ¿no? Entonces, pueden quizás llevar el devocional, perdón, de YouVersion o hay otros, ¿no? Pero, pero cómo es diferente, ¿no? El Señor nos permite siempre, pues a través del tiempo y a través de todas estas herramientas que incluso la tecnología pone a nuestra disposición, el ir discipulando a aquellas personas que el Señor nos pone enfrente justamente para enseñarles. Pero bueno, hemos venido haciendo toda esa tarea y hoy vamos a mirar cómo después de eso, cómo integrarlos o cómo saber también el momento idóneo para integrarlos al servicio dentro de la iglesia, ¿no? No solamente, como ya lo vimos la semana pasada, ahí con el tema que nos compartió L, en el sentido de cómo integrarles a la iglesia, sino ahora, siendo parte de esa iglesia, cómo integrarles al servicio activo dentro de la iglesia. Ese es el tema que vamos a mirar hoy, así que te pido por favor que estés atento y que me acompañes en esta oración para que sea el Señor quien nos enseñe a todos, ¿no? Por favor, cierra ahí donde estés tus ojos y vamos a orar al Padre. Padre, qué hermoso eres, tú eres bueno porque nos permite seguir aprendiendo de ti, día a día nos enseñas, día a día tienes cosas nuevas para nosotros que somos hijos y por eso te damos gracias, Señor. Sabes también de nuestra necesidad, sabes de nuestra necesidad de aprender, de nuestra necesidad de ti, de nuestra necesidad de que seas tú quien nos ayudes. Quizás muchos de nosotros tenemos aún todavía muchas dudas, pero sé tú, Dios, enseñándonos. Durante este tiempo, enséñanos como lo hacías con tus discípulos. Enséñanos para poder saber los tiempos correctos, las formas correctas y que todo siempre lo hagamos conforme a tu voluntad. No como nosotros lo pensemos, no como nosotros lo creamos, sino que seas tú siempre guiándonos, Padre, y aún incluso ayudándonos de
como ya lo dijimos, de todas estas nuevas plataformas y tecnologías, ¿no? Y herramientas que actualmente tenemos. Te bendecimos, papito, y sé tú tomando control de esta sesión. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y una vez que oramos, como ya te di la introducción, pues vamos a mirar cómo motivar a aquellos nuevos discípulos en el servicio activo de la iglesia. Y fíjate, hoy no tengo presentación, pero de vez en cuando es bueno cambiarle, ¿no? Así que vamos nosotros a utilizar nuestra Biblia, así que hoy no hay presentación, no vas a ver los textos allí en la pantalla, pero quiero que me acompañes con la Biblia en mano, o si la tienes quizás en algún otro dispositivo, para poder revisar cada uno de los textos que el Señor nos dio para este tema. Y quiero que me acompañes al libro de Josué 24:15. Libro de Josué, capítulo 24, verso 15. ¿Sí? Y búscalo, si no eres tan rápido en buscar ahí textos, escúchalo, lo vamos a leer juntos, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué hizo esta afirmación contundente, muy consciente de lo que estaba haciendo, firme. Yo lo veo aquí con una actitud firme, ¿no? Él estaba diciendo al pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Entonces, ahí, ¿qué le estaba diciendo Josué al pueblo? Pues ustedes escojan. Si van a servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, ustedes eligen. Pero yo en mi casa vamos a servir a un solo Señor. Y ese Señor es Jehová de los ejércitos. Y así son las cosas, mi hermano. Si tú estás actualmente sirviendo en la iglesia, no es porque alguien te haya forzado. Y si es así, mi hermano, entonces yo te diría que algo está ahí medio mal, ¿eh? Y entonces hay que ahí ajustar alguna tuerquita. Pero es que el servicio siempre es por convicción. Así como en este caso Josué estaba convencido de que su casa y él iban a servir a Jehová de los ejércitos, también así nosotros debemos de tener esa misma convicción y esa certeza de que vamos a servir a un solo Dios. ¿Y por qué? Pues es que si nosotros miramos todos los antecedentes, Josué tenía motivos de sobra, ¿no? Para decir, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Él, desde jovencito, pues había empezado en esta parte del servicio, él había ido justamente a inspeccionar esa tierra prometida, él justamente tomando la batuta después de la muerte de Moisés fue quien cruzó con el pueblo, ¿no? El Jordán para poder disfrutar de esa tierra a la que el Señor solamente a Moisés le permitió mirarla, ¿no? Desde el monte Nebo, pero a Josué se le permitió entrar junto con el pueblo. Él pudo disfrutar de esa tierra en donde fluye leche y miel. Incluso él, así, fue testigo de grandes victorias. Entonces, ¿cómo no iba a tener esta convicción? ¿Cómo no iba a tener esta convicción? ¿Y por qué te hablo de esto? Porque si bien nosotros ya hemos estado revisando estos temas acerca de la visitación, de cómo introducir
al nuevo discípulo en la parte de la oración, que se pueda hacer ese hábito, de cómo introducirle quizás en esas herramientas que nos permiten conocer más a nuestro Dios, ¿no? A través de la lectura de la palabra, como pueden ser las agendas de lectura, como pueden ser los cuestionarios, o que ustedes me han comentado, estos aplicativos tan efectivos, ¿no? Como YouVersion o Glorify, ¿no? Bueno, ya hemos utilizado todo ello, pero ahora vamos a integrarlo a la iglesia, que lo vimos la semana pasada. Siguiente paso, después de que se le integra a la iglesia, hay que invitarlo a servir. Pero la invitación no nada más viene en el sentido de decirle, ay, aquí necesitamos que se haga la limpieza de la iglesia, ¿no? Hoy, o vamos a tener un evento de evangelismo y vamos a necesitar quien se ponga las botargas, o, ay, ahora requerimos, han llegado muchos niños a la iglesia, ay, esperemos que sí, porque ahora he visto menos niños, ¿eh? Vamos a orar porque lleguen más niños a la iglesia, pero necesitamos maestros de niños. Entonces, no nada más es identificar aquellos servicios en donde hace falta servidores, sino es invitarlos, y esta parte es fuerte, hermano, pero de esa manera también a mí me la ha enseñado el Señor, ¿eh? Y creo que es la forma más efectiva, o al menos así lo he visto, es invitarlos a través del ejemplo y de la enseñanza que nosotros les demos dentro de una iglesia. La mejor invitación que puede recibir una persona a participar dentro del servicio de la casa de Dios es tu testimonio. Porque imagínate, tú estás invitando a ese nuevo discípulo a integrarse a la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Y él llega ese día súper puntual, ¿no? Llega incluso 10:15 de la mañana, ¿no? Porque lo invitaste al primer servicio. Y lo primero que hace es llegar así como un poquito desubicado, pero pues alguien lo invitó, lo invitaste tú. Y entonces pregunta y dice, ay, lo ven así medio perdido los porteros. Hola, hermano, bienvenido. ¿Buscas a alguien o quién te invitó, no? Ah, sí, me invitó Gina. Ah, y desde ahí, ¿no? El portero no ubica quién es Gina. O si el portero ubica quién es Gina, ah, sí, sí, ella llega desde temprano, apoya a los hermanos de comunicación, de, sí, de toda esta parte, ¿no? De multimedia, y entonces ya lleva a este jovencito, a esta jovencita con Gina, y resulta que ese día Gina no fue a la iglesia. ¿Ustedes creen que ese jovencito o esa jovencita le van a quedar ganas de ir al siguiente domingo? Pues definitivamente no. Bueno, por ahí ya pasamos el primer filtro. Vamos a pensar que ya pasamos el primer filtro y que Gina sí fue ese domingo a la iglesia. Ok, ya. Entonces ya Gina ahí le muestra la iglesia, ¿no? Y ya casi inicia la alabanza. Incluso ese día pide ahí permiso con su responsable de servicio para poder estar durante el tiempo de alabanza con la persona que invitó. Y ya está allí con esa persona y todo. Y esa persona o ese jovencito o jovencita vuelve a ir a la iglesia. Y Gina le sigue compartiendo quizás de la palabra, siguen llevando ahí un devocional juntos y todo, y esta persona mira en Gina cómo ella llega temprano, cómo ella es dedicada, es disciplinada en su servicio, cumple con cada una de las funciones que le asignan dentro del servicio,
y aparte, pues la ve bien animada y bien contenta, ¿no? Sirviendo, y que aunque haga frío, aunque haga calor, haga viento, Gina está allí todos los domingos sirviendo con alegría al Señor. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que va a ser la invitación o la mejor invitación hacia ese joven o esa jovencita para integrarse también al servicio. Quizás no a ese servicio, pero sí quizás a otro. Y entonces esa persona va a ir aprendiendo de Gina o va a ir aprendiendo de aquella persona que le invitó a servir con alegría de corazón, ¿no? Es por eso, mi hermano, que la mejor invitación que le podemos hacer a las personas para servir e integrarse o integrarse al servicio dentro de la iglesia es a través de nuestro testimonio. Si tú vas todo enojado a servir, si tú lo primero que quieres hacer cuando estás dentro de la iglesia es salirte, pues eso es lo que, ¿se acuerdan del tema de ministración, no? Eso es lo que estamos ministrando, eso es lo que le estamos dando a las demás personas. Que lo menos que queremos estar es en la iglesia, el menor tiempo posible. Pero si ellos ven que disfrutamos del estar en la iglesia, de servir al Señor, de disponer quizás del sábado, de disponer de cualquier otro día para servir al Señor, eso es lo que ellos están aprendiendo, que al Señor se les sirve por agradecimiento, que al Señor se les sirve por, pues sí, por gratitud y se les sirve alegre, ¿no? Y se les sirve por convicción. Y así, con esa misma convicción con la que hablaba Josué, así nosotros a través de nuestro testimonio podemos quizás no decirles con palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos, pero sí con nuestro testimonio les estamos afirmando eso. Mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Entonces, esa es la primera enseñanza que para este tema, pues el Señor quiere que nos llevemos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo nosotros podemos identificar cuál es el momento para que esa persona empiece a servir? Y quizás si no se ha animado a preguntarnos, oye, yo quiero servir, y quizás nosotros estamos notando ciertas actitudes en él y que puede dar ese siguiente paso para integrarse al servicio, ¿cuándo identificar ese momento? ¿Cuál es el momento ideal? ¿No? ¿Cuál es el momento ideal? Bueno, sabes que el Espíritu Santo es quien nos los va a ir diciendo. O sea, si nosotros somos personas que estamos acostumbradas a tener esa comunión en oración con el Espíritu Santo, va a ser muy fácil y vamos a ser guiados para incluso poder invitar, vamos a encontrar el tiempo idóneo para poder invitar a la persona a un servicio y sobre todo que sea el servicio en donde el Señor quiere que esa persona esté. Y aún así, nosotros siempre procurar hacer esa invitación, sí, pero siempre decirle a la persona, esa es una invitación que yo te hago, ¿no? Porque quizás sí te movió el espíritu, pero ¿qué te parece si oramos juntos para que el Señor pues, no solamente me diga a mí, ¿no? Y me guíe a mí en el sentido de invitar al nuevo discípulo a un servicio, sino que le diga a ese nuevo discípulo si es el servicio en donde el Señor lo quiere tener. Y de esa manera, realmente la asignación de alguna tarea dentro de la casa del Señor, pues va a ser totalmente guiada por el Espíritu Santo. Pero en cuanto a tiempos, miren, esto es muy importante. Quiero que me acompañen ahí al Evangelio de Mateo. Vamos a ver el capítulo 5, desde el verso 14 y si vamos a leer hasta el 29. Porque
esta cita nos habla mucho de cómo identificar ese tiempo. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, empezamos desde el versículo 14, recuerda. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de que de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es suyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le es quitado. Y quiero que centres tu atención en el versículo 21, ¿no? Cuando el Señor dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esto es lo que nos tenemos que llevar en esta enseñanza. Vamos a mirar la fidelidad de ese nuevo discípulo. Entonces, creo que aquí el punto clave, ¿no?, que nos enseña la palabra es en el sentido de: ya hay un nuevo discípulo, vemos que es súper estudioso en la palabra, escudriña muy bien la palabra, en los devocionales que hemos llevado juntos, siempre, no solamente se queda con esos textos, sino que él busca más y se adentra un poquito más al estudio de la palabra. Incluso ya se compró su diccionario, ¿no? Para ver el significado de las palabras hebreas y griegas y dices: wow, ¿no? Ni yo cuando tenía 5 años de conocer la palabra hacía esto. Y él apenas empieza y ya está súper interesado. Entonces, yo creo que ya puede empezar a dar cursos bíblicos. Ya puede empezar. Y entonces ya le asignas esa tarea. Ahora te toca a ti dar esta clase. Y pues sí, al principio se le dificulta y todo, y así inicia. Tache. Sí, has visto fidelidad en esa persona, pero la clave está en empezarle a asignar pequeñas tareas. Pequeñas tareas. Recuerda, dice: sobre poco has sido fiel, sobre poco has sido fiel, has cumplido, has sido disciplinado, has sido puntual, has mostrado excelencia. Y entonces vas después de que asignaste una pequeña tarea, vas a asignarle una un poquito mayor, y así va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta asignar ya una clase, ¿no? Con
con niños, ¿no? Una clase o en cursos o no le dejas toda la clase, ¿no? Pero primero vas asignándole pequeñas tareas. Le vas diciendo, ay, ahora me vas a apoyar a pasar las diapositivas, ¿no? y, ¿Y qué te parece si ahora me apoyas haciendo la presentación que vamos a exponer en la clase? Y me vas a apoyar a pasar la lista. Y entonces inicia como un apoyo y así pequeñas tareas, medianas tareas, tareas más complicadas. Y se va midiendo la fidelidad de ese servidor. Pero no le dejes de inicio cosas de mucho compromiso, ¿no? Y le puedes asignar tareas en donde tú lo vayas acompañando, no lo dejes solo tampoco. Ajá. Entonces, de esa manera podemos empezar a introducirlos en el servicio. Ahora bien, es importante también dejarle claro al nuevo discípulo que servir también se trata de obedecer, que una de las acepciones del tema de servicio es obedecer. Y entonces cuando nosotros nos sujetamos a Dios dentro del rol que nos ha tocado desempeñar dentro de una familia, ¿no? Dentro de nuestra casa, dentro de un trabajo, dentro de la escuela, en ese rol, cuando nosotros obedecemos, ¿no? Ya sea como varón, ya les dije, como varona, como hijo, hija, ¿no? Como empleado o colaborador dentro de una empresa. Cuando nosotros obedecemos dentro de ese rol, también servimos a Dios. Estamos sirviendo. Por ejemplo, cuando los papás hacen esa labor de instruir en casa a sus hijos, ¿sí? Y que al final es una tarea que les encomienda el Señor, están sirviendo a la iglesia, porque entonces están haciendo de esos niños personas que puedan comportarse, ¿no? Personas que incluso ayuden dentro de algún servicio, ministerio. A mí, por ejemplo, me gusta ver mucho cómo a algunos niños les gusta colaborar en alzar los instrumentos de la alabanza o los cables que se utilizan, o ahí dentro del servicio de multimedia, ¿no? Como ya vemos a niños colaborando en esa parte. Y es una forma, esos niños seguramente fueron instruidos desde casa y ahorita están colaborando en la iglesia. Entonces, servir es obedecer, pero es obedecer también dentro de ese rol que el Señor nos ha encomendado en la parte, llamémosle secular, ¿no? En casa o en la sociedad, ¿no? Teniendo un trabajo. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito. ¿Qué debemos de mirar dentro del nuevo discípulo también para poderlo introducir dentro del servicio? Dos características importantes. Y en donde también ese nuevo discípulo seguramente está siendo moldeado, ¿no? Así como el Señor nos moldeó a nosotros y nos enseñó a nosotros. Dos características importantes es la mansedumbre y la humildad de corazón. Y para ello, acompáñame por favor a Filipenses. Vamos a ver el capítulo 2, versos del 5 al 9. Y bueno, si hablamos de mansedumbre y de humildad, creo que quien nos da ejemplo siempre en todo ello es nuestro Señor Jesús. Y así lo vamos a mirar en esta cita. Filipenses 2, del 5 al 9. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó de esa divinidad y tomó esa forma de siervo, esa forma humana para venir a servirnos. Ese es nuestro ejemplo mayor. Entonces, tanto nosotros como servidores, como el nuevo discípulo, tiene que moldearse de esa manera. Aprender a despojarnos de esas cosas que muchas veces no nos permiten, ¿no? Servir, de ese egoísmo, de, ay, mi tiempo, ay, no, mi domingo, ay, pero ¿a poco no voy a ver el fútbol? Despojarnos de todo ello para, con mansedumbre, con sencillez, con humildad de corazón, servir al Señor y a nuestro prójimo. Ahora acompáñame a Mateo, Mateo capítulo 20. Ahí vamos a mirar los versos 25 y 28. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, vemos aquí que esto es contrario, ¿no? A lo que nos han enseñado de que, pues, o sea, no es como lo hacen los gobernantes, ¿no? De nuestros tiempos o de aquellos tiempos también de los romanos, sino que dice el Señor, quien quiera hacerse grande entre nosotros, aquí es lo contrario. Tiene primero que ser vuestro servidor. Y eso habla entonces de que en un siervo, en un servidor, debe de haber sencillez, debe de haber humildad. Entonces, también si nosotros todavía miramos que quizás en esa persona todavía hay un dejo de egoísmo, o sea, hay que seguir orando por esa persona, ¿no? Hay que seguir orando y para que el Señor trabaje en ese corazón y lo vaya amoldando a su forma, entonces ya llegará ese tiempo para servir. Muy bien. Algo que debemos de tener claro, mis hermanos, y debemos de dejarlo también claro al nuevo discípulo, que nosotros, al servir a las personas, estamos sirviendo a Dios. Es decir, servimos a Dios sirviendo a las personas. Ajá. Y definitivamente quien nos puso ese modelo, pues fue Jesús. Y lo acabamos de leer justamente en esta cita de Mateo 20, ¿no? De cómo dice, el que quiera ser, ¿no? Dice la palabra, sí decía, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, si como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Entonces, aquí Jesús nos da ejemplo de esto, ¿no? De que Él debemos de servir porque sirviendo, pues estamos sirviendo al Señor, no a ser servidos, no venimos a ser servidos. Entonces, debemos nosotros de servir a las personas y de esa manera estaremos sirviendo al Señor. Dice la palabra
en Juan 13, del 12 al 15. ¿La tenemos? Juan 13, del 12 al 15. Dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hagáis? Servir a los otros, lavarle los pies. Y lavarle los pies no tanto en el sentido literal, ¿no? De decirle a las personas, quítate tus zapatitos y te voy a lavar los pies, sino lavarle los pies en el sentido de preparar ese camino, servir al otro, preparándole el camino por donde él va a andar y que no tenga estorbo. Ajá, que quizás esas piedrotas, esas rocotas que nosotros nos encontramos durante el camino, ellos ya no las encuentren, porque estamos allí para acompañarlos, porque estamos ahí para servirles. Ajá. En ese sentido también. Ahora, vamos a ver una última cita para este punto, que está en Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Wow, ¿no? El servir es eso. Y también lo digo, poner nuestra vida no de manera literal, así de, yo doy mi vida por mis hermanos, ¿no? Porque eso sería así como tipo casi suicidio, ¿no? No, sino en el sentido de la vida, ¿cómo se mide, mi hermano? Tú el día de hoy, por ejemplo, puedes decir que tienes quizás 20, 30 años, ¿no? 40 años, dependiendo. Entonces, la vida se mide con el tiempo. Sabes que cuando tú le dedicas tiempo a una persona, le estás dando de tu vida. Eso es dar la vida también por otros. Dedicarle ese tiempo intercediendo, orando a favor de esa persona, por sus necesidades, dándole ese tiempo a través de ese devocional que están llevando juntos, dándole ese tiempo para explicarle alguna cita que él todavía no llegue a entender con facilidad, dándole tiempo a través de ese consejo, a través de escucharle quizás solamente. Eso es darle a las personas, al nuevo discípulo de nuestra vida. Y bueno, con esta última cita cerramos este punto, ¿no? De servir a Dios sirviendo a las personas. Mateo 25, del 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces recuerda, cuando tú sirves a un nuevo discípulo, cuando tú sirves a tus hermanos, cuando estás sirviéndole al Señor, al gran Rey. Y eso es lo que debe también de aprender el nuevo discípulo. Ahora, en el servicio
Nosotros debemos de agradar a Dios y no a los hombres. Nuestro objetivo principal es ese, agradar a Dios y no a los hombres. Muchas veces decimos que sí al servicio, o ese nuevo discípulo participa en el nuevo servicio, pero más por compromiso, ¿no? Ay, es que me invitó mi mejor amiga. Mi mejor amiga es Belén, ¿no? Ay, no, es que la invitación la recibí del pastor, ¿y cómo le voy a decir al pastor que no? Debemos de aprender siempre que el servicio es para agradar a Dios, no a los hombres. Si no, ese servicio no cuenta. Ajá. Recordemos esta palabra que está en Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, lo debemos de hacer conforme a esos dones y esos talentos que el Señor nos ha dado, sí, pero todo ¿para qué? Para gloria de Dios, para agradarle a Él, por la gratitud que yo le tengo. También esta palabra es importante por eso. Hebreos 12, del 28 al 29. Así que, mis hermanos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces no es agradándole al pastor con temor y reverencia, no. ¿Agradándole a quién? Sirvamos a Dios para agradarle a quién? A Dios, ¿no? Con temor y reverencia. ¿Y qué es lo que nos debe de mover? La gratitud. Como lo comentábamos, ¿no? Al inicio del mensaje, con relación a Josué. ¿Cómo Josué no iba a tener esa convicción cuando él declaraba que él y su familia iban a servir a Jehová de los ejércitos? Pues si había visto grandes maravillas y había visto del poder de Dios. Asimismo nosotros tengamos convencimiento por esa gratitud que es nuestro motor y lo que nos mueve a servir, para agradar no al pastor, no al líder o al responsable del servicio, sino a Dios. Ahora bien, debemos de tener muy claro cuál es el objetivo del servicio. Y el objetivo del servicio no es para que el Señor se sirva de nosotros. No, el Señor incluso puede hacer mejor las cosas. A veces nosotros hasta le estorbamos. Pero el Señor quiere que participemos todos en el servicio para perfeccionarnos. Sí, para que nosotros nos perfeccionemos. Al final, el servicio es como ese ensayo que nosotros hacemos o tenemos para que el día que estemos allí al lado del Padre, delante de ese trono de gracia, nosotros sepamos cómo hacer las cosas, cómo comportarnos en ese lugar, cómo comportarnos en esa ciudad celestial. Porque si no, ni siquiera vamos a saberlo. Entonces debemos de ser perfeccionados. ¿Dónde dice eso? En Efesios. Efesios 4, vamos a ver del 12 al 16. Efesios 4, del 12 al 16. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ya recuerdo, versículos antes él habla de
que el Señor ha constituido, a algunos los ha constituido apóstoles, ¿no? A otros profetas, pastores, maestros, ¿no? Evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo somos los santos. ¿Ah? Entonces, nos ha constituido como servidores en los diversos ministerios para perfeccionarnos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que entonces ya no seamos como esos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El servicio o el objetivo del servicio es que crezcamos, que nos perfeccionemos como esos hijos de Dios y un día entonces poder estar delante de su presencia sirviéndole. Hay beneficios personales cuando nosotros servimos, hermano. Hay beneficios personales y dentro de esos beneficios justamente está este crecimiento. Se crece dentro del servicio. ¿Se tienen dificultades? Sí hay dificultades, pero hay crecimiento. Hay crecimiento. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de enseñarle al nuevo discípulo. Esta es la forma en cómo debemos también de motivar a ese nuevo discípulo. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza o cuál es la conclusión a la que llegamos a través de toda esta enseñanza acerca del servicio? Pues es que el tiempo primero lo pone el Señor. Y nosotros debemos de, sí, de hacer una invitación, pero la principal invitación la hacemos a través de nuestro propio ejemplo dentro del servicio en la iglesia. Y, sobre todo, asignando pequeñas tareas, de tal manera que ese nuevo siervo del Señor en lo poco sea fiel, para que entonces posteriormente pueda ser puesto en lo mediano y en lo mucho, ¿sí? Y de esa manera rinda un fruto y vaya creciendo dentro del servicio y dentro de la obra del Señor. Entonces, mi hermano, como acción práctica, ¿te acuerdas que dijimos que cada uno de nosotros ya somos servidores, ¿no? Entonces, aquel que es servidor sirve al Señor y da su vida al otro, da su vida a muchos. Como acción práctica, nos quedamos con eso. Dar nuestra vida, dedicar ese tiempo. Así que yo te invito a que tú sigas intercediendo por aquellas personas a quienes tú estás discipulando, sigas dedicando ese tiempo a ellas. Ese tiempo, mi hermano, no es un tiempo perdido. El Señor lo va a retribuir. Y imagínate, cuando llegues a la presencia, lleguemos a la presencia del Padre, que te diga, pasa, pasa a mi derecha, porque cuando necesité un consejo, me lo diste. Cuando necesité una oración, estuviste allí de rodillas. Y tú vas a decir, ¿cuándo, Señor? Pues cuando lo hiciste por aquel nuevo discípulo,
¿no? Entonces, eso seguramente va a ser maravilloso, escucharlo de la boca de nuestro Padre. Y así concluimos con esta enseñanza. Te agradezco por la atención y nos estamos viendo la próxima semana en nuestra sesión Zoom. Muchas bendiciones y un abrazo fuerte. Hasta luego.